no sé cuántos de aquí saben qué es la catalepsia. ¿Sabéis lo que es la catalepsia? Levantad la mano, ¿no? La catalepsia es un estado en el que hay personas que parece que han fallecido porque sus constantes vitales no reflejan nada. Incluso hay mucha lectura acerca de eso, de que hay personas que las habían enterrado y cuando han sacado el tema de la caja o el ataúd, estaba arañado por dentro. No significa que sea un espíritu, no. Significa que es que esa persona no había muerto. Lo que pasa es que médicamente no había lo que hoy hacen, si algunos hemos tenido desgraciadamente la experiencia de cuando un familiar ha fallecido en el hospital, le hacen un encefalograma, le hacen un electro, le hacen una serie de pruebas para ver que eso realmente está plano y que ahí no hay actividad ni neuronal ni de ningún sentido. Y entonces ya lo diagnostican como, la palabra tiene guasa, exitus. Yo más bien entiendo que sería fracasus en un hospital, pero exitus significa que ha fallecido. Y eso, pues, el Señor me estaba llevando a... Quiero transmitir lo que he sentido de Él. Y es que qué difícil es creer que después de la vida hay una vida eterna. Es difícil, es muy difícil. Nosotros, hoy existen medios, existe mucha literatura, existen muchos programas, mucho material de información, donde se nos habla de ese túnel, se nos habla de salud, se nos habla de personas que en teoría han regresado. Y bueno, pues su vida ha cambiado por completo. Su vida ha cambiado porque han tenido una experiencia sensorial, espiritual, no sé cómo definirla muy bien, pero eso que vuelven, hacen que no hagan lo que estaban haciendo, valoren las cosas de forma distinta y la vida pues tiene el sentido totalmente distinto al que tenía. Esto me llevó a pensar un poco el momento donde se manifiesta de una forma física y de una forma real en la tierra y en la historia, ese momento del regreso de la muerte, ese momento de esa resurrección y ese momento de ver la realidad in situ, ver a la persona resucitada de carne y hueso. Y eso viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, si no lo tienes, yo lo leo. Vale. Juan 20, versículo 20. Capítulo 20, versículo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. No pone el nombre, pero se puede entender, no me quiero salir de la palabra, que era Juan. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Estaría más delgado, sería más ágil, llegó antes. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que llegó primero, que se había quedado en la puerta, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos.
Aquí nos está narrando que ese domingo, ese día que el Señor resucitó, María Magdalena iba a ungirlo, iba a ver a su Señor, iba a ver otra vez el cuerpo de su Señor. Ella no iba con ninguna intención nada más que, bueno, lo que era propio de la época, perfumarlo, ungirlo, y no encontró a Jesús. Y dice que fue corriendo y avisó a los discípulos que estaban reunidos. Estaban reunidos en un sitio, todos tranquilos, con más miedo que paneque, porque somos humanos y hay situaciones en las que tenemos miedo, y cuando tenemos miedo nos unimos. Cuando ya desaparece el miedo nos distanciamos unos de otros, pero estaban unidos. Y en ese momento salieron corriendo dos. Pedro, permitirme que diga Juan, salieron corriendo y llegaron al sepulcro. Y una vez que llegaron al sepulcro, Juan vio y se quedó quieto. Y Pedro, más impulsivo, Pedro es leñero, Pedro entró como Sherlock Holmes. Empezó a ver la sábana, empezó a ver el sudario y enrollado. Y Pedro empezó a maquinar en su cabeza qué podría haber ocurrido. Sin embargo, nos dice en el versículo 8 que cuando entra el que llegó primero, vio y creyó. ¿En qué creyó? Creyó en que recordó las predicaciones de Jesús, en que recordó que dijo que él tenía que morir y que al tercer día resucitaría. Creyó porque estaba familiarizado con las Escrituras. Creyó porque sabía que era el Mesías. Es bueno que nosotros nos familiaricemos con nuestro manual de instrucciones, para que cuando llegue el momento sepamos por qué ocurren ciertas cosas en nuestra vida. Pero en cualquier caso, tenemos tres situaciones distintas ante un mismo hecho. Hay veces que cuando nos surge la posibilidad de ir con alguien a ver una película, cuando sales y si le preguntas a uno cómo fue la película y le preguntas al otro, parece que han visto dos películas distintas, siendo la misma película. Cada uno tiene una percepción distinta, porque somos distintos, porque no tenemos que ver nada el uno con el otro, porque somos obras de un artesano, no de una fabricación en serie. Somos totalmente distintos. ¿Qué le pasa a María Magdalena? María Magdalena va y quería ver el cuerpo de su Señor. No se acordaba de la resurrección, no se acordaba para nada, ella iba a ungirlo. Y vio que no estaba allí. ¿Y qué es lo que le dice María Magdalena? Seguimos en el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo vengo a buscar el cuerpo, vengo a buscar el cuerpo, ¿para qué? Para honrarlo, para hacer todo lo que pueda hacer por él ya en la muerte, pero no veía el cuerpo y lo primero que pensó es: lo han robado, se lo han llevado. Y así fue a los apóstoles. Así fue a los apóstoles. Porque si miramos antes, cuando llega María, le dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Hay veces que pasamos en la lectura de largo, pero no estamos dándonos cuenta de lo que María estaba buscando, que era el cuerpo de Jesús.
Ella había visto que lo habían clavado en la cruz, había visto que había fallecido y ella buscaba el cuerpo para honrarlo. Esa era la situación de María. Los discípulos que estaban orando y que sabían de todas las promesas del Señor y que sabían porque lo habían oído mucho, que era necesario que Él muriese y que el tercer día iba a resucitar, se olvidaron. Se olvidaron. Porque no había constancia. No había constancia y todo lo que oyeron no olvidaron. Cuando llegó Juan, cuando llegó el discípulo que más corría, entró, no llegó ni a entrar, vio y creyó, porque recordó. Pero Pedro ni se acordaba. Pedro se movía por impulso. Pedro se puede mover, yo soy muy impulsivo y yo soy más bien Pedro que Juan. Yo lo tengo claro, soy más de impulso. Por eso meto mucho la pata. Pero hemos visto una tumba abierta donde María dice, se han llevado al cadáver, donde el otro discípulo ve y cree en la resurrección y donde Pedro ni lo tiene claro. Pedro ni lo tiene claro. Como somos diferentes, Dios se nos muestra a cada uno de forma diferente. No se nos muestra por igual. Algunos nos sentiremos identificados con Pedro. Yo lo acabo de confesar. Otros se sentirán más identificados con María Magdalena. Y otros se sentirán más identificados con Juan. Más espirituales, sienten más el espíritu. Pero Pedro necesitaba no una, dos, tres, cuatro veces porque Pedro era Pedro. Era Pedro. Está muy bien representado, si alguno habéis visto algún capítulo de Chaucer, la impulsividad que tiene Pedro siempre para todas las cosas. Es el primero en salir corriendo. En los dos sentidos, para lo bueno y para lo malo. En cambio Juan se dio cuenta de que había ocurrido algo. Qué pasión tenía María, ¿verdad? Qué pasión tenía María. Que iba a honrarlo porque no podía estar lejos de su Señor. No podía sentir esa ausencia de su rabino, de su maestro. Qué pasión tenía. ¿Cómo le echaba de menos? ¿Cuándo hemos echado de menos a Jesús? ¿Cuándo hemos echado de menos a Jesús en nuestra vida? ¿Cuándo hemos sentido que realmente parece que estamos solos? ¿Cuándo hemos ansiado, como María Magdalena, ir a buscarlo y no encontramos respuesta? El que la primera vez no te haya ido bien no quiere decir que una segunda vez no te vaya bien, ni una tercera. Porque hay veces que tenemos el corazón endurecido y hay veces que recibimos la palabra, recibimos el mensaje y nosotros mismos lo cortamos y cogemos lo que nos interesa. El que no haya tenido un verdadero encuentro con Jesús no quiere decir que no lo vayas a tener. Lleves los años que lleves aquí. El venir aquí no te garantiza ser cristiano. El venir aquí no te garantiza que hagas la voluntad de Dios. Sí, está muy bien. Profesamos una fe, manifestamos, pero realmente el Señor conoce tu corazón y mi corazón y sabe si hay una verdadera entrega o no hay una verdadera entrega. Cuando María Magdalena se acercan dos ángeles. Y le dijeron, ¿a quién buscas? No está aquí. Ella le daba igual.
Le daba igual. No sé si es porque no estaba viendo la imagen o porque estaba mirando a un sitio a otro, porque estaba llorando y los ojos, las lágrimas no le dejaban, que ella decía, me da igual, dime dónde la has puesto, dime dónde la has puesto que yo voy. Y ella seguía en ese cuerpo que estaba buscando. Pero fue el propio Jesús el que dijo. Dios siempre empieza con una pregunta. Si te das cuenta, hasta en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Él no les dijo, ¿por qué habéis pecado? Sino le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jesús siempre se acerca con una pregunta. Y Jesús le dijo a María, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? Para ver realmente la respuesta que María iba a darle. El corazón de María no quería pleitos ni contiendas. Ella quería saber dónde estaba el cuerpo de su Señor. Ni hasta escuchaba la voz del Señor. No la escuchaba, que le decía, ¿por qué lloras? Somos así muchas veces con Jesús. No escuchamos la voz de Jesús. No escuchamos la voz de Jesús. No la sabemos distinguir. Pero cuando ella ve su corazón al Señor, lo que anhelaba estar con Él, es cuando, al ver la motivación, le dice, María. Cuando oyó su nombre, lo reconoció. Y de ahí, acuérdate ese pasaje que dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Cuando Dios te dice tu nombre, te dice Ezequiel, Alicia, Virginia, Julio, que está hablando a ti. Hay que reconocer la voz de Jesús. Y para eso tenemos que tapar los oídos a otras voces. Porque el enemigo vino para confundir, para robar, para quitar. Cuando Jesús te está hablando, y nos damos cuenta cuando Jesús nos está hablando, si somos ovejas tenemos que oírlo, identificarlo y seguirlo. Ahí es cuando María dijo, Raboni, y lo reconoció. Pero ya los dos apóstoles se habían ido. Ya se habían ido. No sé si de miedo, si de ganas, se habían ido corriendo. Y Jesús sigue hablando con María. ¿Y qué es lo primero que le dice? Ve y diles. Ella quiso abrazarlo primero. Ella quiso abrazarlo y le dijo, quieta, aún no he subido a mi Padre. Entonces, no te voy a dar la posibilidad de que me abraces ahora, porque sería en emociones, y en esas emociones está lo que es la carnalidad propia del ser humano, y lo que hace es que puedas distanciarte de mí. No, cuando venga, vendré con el Espíritu Santo, y entonces es cuando habitaré en tu corazón, y no saldré de ahí. Jesús le estaba diciendo a María que fuera y que le dijese a los apóstoles lo que había ocurrido, que fuera testigo. Y piensa en aquella época, una mujer testigo, la mujer era lo más bajo en la sociedad. No sé si a la altura de los esclavos o no, pero no se le contaba para nada, no contaban para nada, mucho menos iban a testificar en un juicio, para nada. Era una sociedad totalmente machista y algunos hoy siguen con esa mentalidad, desgraciadamente. Pero ahí el Señor hace una primera restauración. El Señor no da punta sin hilo.
Ahí Jesús está restaurando algo que se rompió en el paraíso. En el Edén, Dios nos creó iguales. Varón y hembra los creó. Nos creó iguales. El pecado es lo que hizo que entrara la desigualdad. María, la gente dice que tú no tienes valor como mujer, yo te mando para que tú seas testigo. Le da el valor completo a una mujer. Y si te das cuenta, la primera cristiana, una mujer, María. La primera, porque va a llevar el mensaje de Jesús a los apóstoles. Es la primera. Ahí restauró el Señor. Restauró una cosa que estaba distorsionada por el pecado. Ese diseño original de varón y hembra iguales lo volvió a restaurar. Tenemos que entender que un encuentro con Jesús nos hace recuperar el valor que tenemos. El verdadero valor que tenemos, por muy hundido que estés, por muy mal que estés, tú vales mucho para Dios, eres un hijo, eres una hija de Dios. Y el Señor lo primero que hace es restaurar lo que estaba roto. Vales mucho para Dios. Hace un momento hemos celebrado la cena. Él dio su sangre. El Señor va y se presenta a los apóstoles, allí en medio de ellos. Y se deja tocar, se deja tocar. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Capítulo de Juan 20, 22. ¿Lo tenemos o lo busco yo por aquí? No te preocupes que lo tengo también. ¿Va? Ya está. Desde el 20, está bien. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado a los apóstoles que estaban allí, a todos sus amigos, ¿vale? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ya se le quitó la angustia a Pedro, ya Juan estaba más contento, los demás también lo veían. Entonces Jesús les dijo otra vez, recordaros que ahí no estaba Judas. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Siempre nos vamos al día de Pentecostés, las lenguas de fuego, las cosas que hacen diferenciarnos una denominación con otra. Ahí fue donde les entregó el Espíritu Santo, en un plácido soplo. Después vinieron los dones del Espíritu Santo, el hablar en lengua, pero eso fue 50 días después, Pentecostés. Eso fue 50 días antes. ¿Y les dio el Espíritu Santo para qué? Para darnos potestad de ser sensibles y dar un abrazo en el momento oportuno. A continuación, si sigues en el 22, sigues para adelante, hay una cosa que te puede llevar a error. Por lo menos como lo entiendo yo, no tienes que compartirla conmigo, pero recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les serán retenidos. Hay quien dice que nosotros tenemos la facultad y la posibilidad de perdonar los pecados y de retenerlos. Es el único que puede perdonar. Pero sin embargo nosotros cambiamos esa sensibilidad del Espíritu Santo en la capacidad de juicio. Es decir, Ezequiel, lo que has hecho es que está muy mal, es que eso tú tienes que buscar con Dios. Ya te estoy condenando, pero ¿yo quién soy? ¿Pero yo quién soy? ¿Le va a hablar un tuerto a un ciego? ¿Yo quién soy?
soy más pecador que tú para decirte nada. Y perdona que te coja a ti, por ejemplo. O darte un abrazo y decirte, Dios te ama. Yo no te condeno y Él no te condena. ¿Yo quién soy para condenarte? ¿Yo quién soy para juzgarte? El Espíritu Santo lo que nos hace es ser más sensibles. Y el Espíritu Santo lo que hace es conectarnos con Jesús. Para que seamos todos uno. Y para que sintamos ese amor. Unos por otros. Y perdonemos unos a otros. Tener la razón. Eso es del enemigo. Dar el perdón viene de la cruz. Es lo que aprendimos, a perdonar. Y si no tenemos capacidad de perdonar, somos totalmente indignos. Es lo único que podemos hacer. Hasta en el Padre Nuestro viene, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Como nosotros perdonamos. Condición. Como tú perdonas, te va a perdonar. Si no hay una vara, que Él dijo, no para darnos, que había que darnos alguno, a mí el primero. Pero dice, con la misma vara que midas serás medido. Con la misma vara que midas serás medido. La primera persona que tuvo el encuentro con Jesús fue María. Después estuvieron los apóstoles. Cuando llegó al lugar donde estaban reunidos, todos lo tocaron, todos lo vieron. Ya no sintieron miedo. Pero había uno que no estaba, que era Tomás. Hay veces que nos volvemos en nuestros propios pensamientos como Tomás. Tomás, una persona que estaba sola, que cuando estuvieron en la crucifixión no estaban ninguno. Unos estaban en grupo y él estaría por ahí rayándose, comiéndose el coco. Y no llegaba a ninguna conclusión lógica. ¿Y cuántas veces nos dicen a nosotros, oye, mira, no sé qué? Y decimos, si no lo veo, no lo creo. ¿Qué dijo Tomás? Si mi dedo no entra en su llaga, ni mi mano entra en su costado, yo no creo. Perdona, pero no creo. Ya me he hecho tantas cábalas mentales que no creo, tengo que verlo. Es muy difícil creer. En aquel tiempo y en este. Y en aquel tiempo estaban con él, ¿eh? ¿Y qué pasó con Jesús? Vino a los 8 días. Y le dijo Tomás, mira. Y Tomás creyó. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como Dios. Ahí Tomás creyó, porque vio. Pero es que Pedro se fue a pescar. Pedro tampoco se creía mucho el tema. Se fue a pescar. Y hasta que no desayunó por la mañana con Jesús allí, los peces, Jesús lo volvió a restaurar. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una vez. Y una segunda, ¿me amas? Y una tercera, ¿me amas? ¿Por qué? Porque Pedro le negó 3 veces. Y el Señor restaura. El Señor restaura. El Señor te da el verdadero valor que tú y yo tenemos. El Señor en ese encuentro personal que tiene contigo es cuando te dice, hijo mío, hija mía, ¿por qué me buscas? Siempre viene con una palabra de pregunta para ver nuestra motivación. Y ahí cuando, si nuestro verdadero motivo es sentir su presencia, es acercarnos a su santidad, es ser un poquito mejor persona. Entonces Jesús se muestra en tu vida y en la mía. Y si has tenido ese encuentro personal con Dios,
lo estarás recordando. Porque ese es el momento en que el Espíritu Santo entra en ti de una forma suave, suave. Y el Señor te va capacitando. El Señor llega a cada uno de una forma distinta. Llega de una forma distinta. María Magdalena la trató de una forma. A los discípulos los trató de otra forma. Tuvo un trato especial con Pedro, con cada uno de nosotros. Tiene un trato especial. Tiene un trato especial contigo, Curry, contigo, Begoña. Tienes tratos especiales. Cada uno somos un reflejo de Dios y somos tan distintos. Imagínate lo que es Dios en su pluralidad. Incapaz de entenderlo, incapaz de comprenderlo. Lo que a ti no te gusta, que dices, no, es que eso a Dios no le gusta, no te gusta a ti. No te gusta a ti. A Dios le gusta lo que a mí me gusta. Dios ve bien la oración cuando yo lo digo. Dios está presente cuando yo lo digo en la oración, cuando Él lo determina. Dejémonos llevar por sus manos. Sintamos al Espíritu Santo como un amigo. Como un amigo que le duelen las cosas. Y que se entristece y que lo pasa muy mal conmigo. Con cada uno, que cada uno se mire. Pero siempre vamos con un mensaje de evangelismo estándar, para todo el mundo igual. Para todo el mundo igual. Hay veces que evangelizamos y no escuchamos ni los problemas de la persona que nos está hablando. Hay veces que le decimos las cosas y le preguntamos y ¿cómo te va? Y esperamos que nos diga bien, no sé qué, ya está. No. Tú te has para pensar cuando le preguntas a un hermano y dices, hermano, ¿cómo te va? Pues mira, me va fatal, necesito que me ayude. Oramos juntos. Queremos escuchar de victoria en victoria. ¡Oh, qué bonito! Y estás hecho que necesitas ayuda espiritual y personal. Necesitas ese abrazo del hermano, de la hermana. Porque necesitas sentir carnalmente como sintieron a Jesús cuando lo tocaron. Porque si no, tampoco creen. Y es muy difícil creer. Muy difícil creer que el Espíritu Santo está a nuestro lado. Y es muy difícil creer que somos un tesoro para Dios. Y es muy difícil creer que lo que nos da es por gracia. Con que intentemos no meter la pata es suficiente. Intentar no meter la pata, no meterla, no fastidiarla. Me venía otra palabra, pero como soy Pedro me callo. Pero todos lo hemos pensado. Dar gracias por lo que tenemos. Las cosas no se echan en falta hasta que desaparecen. Una madre no la echas en falta hasta que la pierdes. Ni un padre, ni un esposo, ni una esposa, ni un hijo, ni una hija, ni una casa. Hasta las cosas materiales se echan de menos. Porque estamos acostumbrados a que lo que veo, creo. Pues el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Esto me llevó a pensar hasta que, si a Pedro lo perdonó, después de negarlo 3 veces, después de mirarlo, cómo lo negaba, cuando iba con la cruz, la mirada que se cruzó con él, Judas no entendió que él era el Mesías. Judas no lo entendió. Había metido tanto la pata que se ahorcó. Fue a la iglesia a hablar con los religiosos de la época. Devolvió el dinero. Todo el mundo no devuelve las cosas que quita, ¿eh? Lo devolvió. Y el consuelo que encontró fue ninguno. Se ahorcó. ¿Qué hubiera ocurrido si Judas hubiese esperado el día de la resurrección de Cristo? ¿Qué habría ocurrido?
No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero cuando pensamos que Él lo utilizó el enemigo para vender a Jesús y que lo mataran en la cruz, ¿cuántas veces te usa el enemigo a ti y a mí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces somos hijos de Dios? No podemos tener la presencia del Espíritu, pero sí el momento de la mala intención, de la mala pregunta, del juicio inoportuno, del cuestionar cosas, de la duda. Es bueno tener dudas. La palabra muestra que todos tenían dudas en Jesús y Él se iba mostrando a cada uno. Ya se lo dijo a Tomás: tú crees porque ves, bendito el que cree sin ver. Tenemos pruebas en nuestra vida de que Dios existe. Tenemos pruebas reales de que las cosas cambian en su presencia. Pero somos conscientes que tenemos al Espíritu Santo de la mano, como dijo Moisés, que no dé un paso si tu presencia no viene con nosotros. ¿Somos conscientes de eso? O cada paso que damos lo damos un poco como Judas, entiéndaseme, intentando arreglar, porque él quería arreglarlo. Judas quería arreglarlo. Aunque hubiera sido ladrón y hubiera metido la mano en la bolsa cuando el pasaje del perfume, pero ¿quién estaba libre de pecado? ¿Quién estaba libre de pecado? Es como si te fijas, es que por ahí entra un homosexual. Vamos a ver, esto es un hospital, ¿eh? Aquí el que no esté picado, que se quede en la silla. Nos tendríamos que ir todos. ¿Por qué? Porque el mentiroso no tiene aquí una luz que diga mentiroso. Y el fornicario, el adúltero, y el que le gusta la pornografía, o el que le gusta, que somos humanos. Que todos tenemos o necesitamos ese encuentro con Jesús para que la cosa cambie. Para que la cosa cambie. Pero por nuestra rebeldía no cambia. Y no esperes que se te presente Jesús a ti igual que al otro. Porque a María fue de una forma, a Juan de otra, a Pedro de otra, y Judas no lo esperó. Si lo hubiera esperado, igual a lo mejor hubiera cambiado la historia. Porque ante un arrepentimiento no hay pecado que no limpie la sangre de Jesús. Lo que Él santificó, que no se nos ocurra llamarlo indigno, y no toquemos nunca la unción de nadie, porque cada uno tiene una unción distinta. Temor y temblor. Hermanos, temor y temblor. Y entrega. Oigamos su voz cuando nos llama. Veamos su llaga como la vio Tomás. Creamos en lo que Él hace en nuestra vida, porque no quiere decir que todo te vaya bien. Puedes estar perfectamente a nivel espiritual y te pueden ir las cosas fatal, o te pueden ir las cosas muy bien, pero mira tu vida espiritual cómo está. El reino de los cielos es otra dimensión, es otra historia, es otra realidad. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Nadie la va a arrebatar de su mano, y menos aún de la mano del Padre, que fue el que lo envió. Y acostumbrarnos a pensar que Jesús es Dios y es el Espíritu Santo. Y está con nosotros todos los días. Y una cosa, Dios siempre nos ve. Cuidado. Aunque apaguemos la luz, siempre nos ve. Conoce tu vida, te ha traído hasta aquí, a mí me ha traído hasta aquí. Él mira por delante, lo que queda por delante, hasta que estemos en su presencia. No lo que éramos, eso es pasado. De aquí las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Hagamos como Tomás, como Juan, recordemos de vez en cuando que todas esas promesas nos vienen aquí en la palabra.
No te la tienes que saber de memoria. Por lo que creas, sirve. Ya sea por ungir el cuerpo, ya sea por verlo y reconocerlo, ya sea por irte a pescar, por lo que tú veas, tu encuentro personal con Jesús es totalmente distinto al mío. Y si no lo has tenido, pídeselo. Pídeselo porque Él te va a bendecir. Y esta iglesia, tenemos que llevar ahí fuera, dos hermanas, el mensaje de evangelismo. El mensaje no de convencer, no, de llevarlo a la puerta del sepulcro con la piedra quitada y que conforme lo que vea, crea. Porque cada uno va a creer a una forma distinta. Dios es energía, me parece muy bien. ¿Tú crees que Jesús murió por ti en la cruz por tus pecados? Sí. Yo no tengo que rebatirte nada. Yo tengo que mostrarte el camino. Y el que realmente te cambia es el Espíritu Santo. Y el que realmente te bendice es Jesús. Y cuando hay fiesta en el cielo, lo hacen porque un pecador, el Espíritu Santo, lo ha convertido. O a ti o a mí, ¿quién nos convirtió? Jesús. No hay otro. Él es nuestro amigo. Y Él lo que nos pide es que lo reconozcamos, lo amemos y esperemos en Él. Él hará. Que el Señor nos bendiga.